Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos la bienvenida de parte de nuestro pastor, el doctor Carlos Betancourt. Esta noche seguimos estudiando la palabra de Dios con nuestro pastor Javier Ortolaza. La lección de hoy es La Biblia habla a las personas. Y la porción bíblica se encuentra en Salmo 1 y Salmo 119. Pero antes, vamos a presentar este tiempo y pedirle a Dios que nos hable. Y si hay alguna necesidad, que Dios en esta noche la supla. Amigo que me escuchas, si todavía no le has dado tu corazón al Señor, tal vez tengas dudas. Lo importante es que estás aquí. Y solo te pido que abras tus oídos y escuches esta palabra que sale para bendecirte y verás que el Espíritu Santo de Dios te tocará. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindes en esta noche de escudriñar tu palabra. Señor, te pedimos, Padre, que tú prepares nuestro corazón para recibirla y que, Señor, la podamos poner en práctica, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mi amado hermano Javier Ortolaza y que en esta noche tú lo uses para tu gloria y para tu honra. Y si hay alguna necesidad en esta noche, que a través de este mensaje esa necesidad sea suplida, Señor. En tu nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Soy Javier Ortolaza. Hoy estaré compartiendo con ustedes la lección número 3, titulada La Biblia habla a las personas. ¿Sabe que Dios nos habla a través de las Escrituras? Pues hoy yo quisiera compartir contigo los Salmos capítulo 1 y capítulo 119. Son pasajes meditativos y formativos de los cuales podemos nosotros sostenernos. Tal vez no conozcamos las prácticas de los salmistas y de la iglesia primitiva, pero tanto las iglesias en el occidental como en el oriental practicamos la meditación. Muchas formas de oración y meditación en la palabra han sido comunes a lo largo de la historia judeocristiana. Estamos agradecidos porque la semana pasada nuestro hermano Gustavo Rivero compartió con ustedes la palabra del Señor. Permítame compartir el esquema de la lección de esta semana. Número 1, trataremos la palabra de Dios nos forma. Número 2, la palabra de Dios nos dirige. Número 3, la palabra de Dios nos informa. La meditación bíblica trata de fijar nuestras mentes en la palabra de Dios, ya bien sea un verso o dos o a un párrafo. Este uso de meditación a menudo va acompañado de oración, con el propósito de que los cristianos comiencen a orar utilizando la palabra de Dios. En lugar de descartar la meditación directamente, haríamos bien en considerar el suscribirnos a las formas bíblicas de la práctica. Comencemos con el número 1. La palabra de Dios nos forma. O sea, que nos da forma. Salmo capítulo 1, verso 1 al 6 nos dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Salmo número 1 es un comienzo apropiado que retrata vívidamente las luchas y los enemigos de la fe. Este es un salmo de sabiduría que ofrece instrucción directa y comienza con una bendición. Bienaventurado o feliz es una de las maneras en la que da inicio el salmo de sabiduría, que es el versículo 1. Es una bienaventuranza. Este resumen algo nuevo, tal vez un concepto como lo hace en este salmo con nuestra interacción con la palabra de Dios. La palabra produce bendición en nosotros, una profundidad del bien que estabiliza la vida, una dignidad que el mundo no puede comprender y un flujo constante de gracia. La encontramos en su palabra. Los salmos de sabiduría a menudo explican las diferencias entre quienes caminan con Dios y aquellos que deciden vivir de otra manera. Considere cómo el salmista anima a su audiencia a vivir, al señalar la manera en la que no debemos de hacerlo. Al decir que no debemos tomar consejo con los impíos, nos está diciendo entonces que no es menester mantener el consejo con aquellos que forman parte de la familia de Dios. La manera más común de traducir el término impío es como malvado o quizá hasta como un criminal. No debemos estar en el camino de los pecadores, sino por el contrario, reforzar nuestro compromiso de caminar en los caminos de Dios. Estar significa morar o permanecer con alguien. El camino es el hábito de la vida, el curso o la trayectoria de la vida. El pecado, de otra manera, la persona malvada, es la que no respeta la palabra de Dios. La instrucción acerca de no sentarnos en silla de escarnecedores nos impulsa a continuar con la misión, a pesar de cualquier que sea los resultados de nuestra decisión. Tomar asiento sería persistir en un pecado, tentación o un mal consejo. Esto es lo opuesto a huir de la tentación. Escarnecedor también podría traducirse como jactancioso. En lugar de continuar con los malvados, el salmista alienta a su audiencia a deleitarse en la ley de Jehová, que es el verso 2. El término para ley, hebreo, Torah, puede referirse específicamente a la ley mosaica o a la enseñanza de Dios, que se encuentra en toda la Escritura. La manera en la cual él muestra su deleite es meditando continuamente en las Escrituras. ¿De qué manera veían los judíos la meditación en ese momento? En los días del salmista, el término meditar se habría referido a murmurar en oración y alabanza. Por lo tanto, para Israel, la meditación no era necesariamente una práctica privada, sino parte integral de la adoración pública, al igual que usted y yo lo presentamos día tras día. Deleitarse en la instrucción de Dios conduce a una vida fructífera, según el verso 3. El salmista representa a la persona bendecida como un árbol plantado junto a un arroyo que es fructífero. La palabra de Dios es alimento para todo aquel que come de ella. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 4, verso 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. El salmista continúa pintando contrastes, como lo hace en los primeros versos. La actividad de los justos conduce a la estabilidad. Por otro lado, la actividad de los malvados conduce a la inestabilidad, como la paja. La capa externa no comestible de los granos de trigo que es arrastrada por el viento en la era. Los valores temporales se contrastan con los valores duraderos. La persona impía está en guerra en su interior, con su tentación, tratando de escapar de su conciencia. Es incapaz de ser hallado junto al pueblo de Dios, que es el verso 5. La idea del versículo 5 es la del juicio. Los impíos serán enviados a su lugar, un lugar distinto al del justo. Esta idea se dilucida aún más en el versículo 6. Los justos son conocidos por el Señor, que es el verso 6. La palabra conocer se usa en toda la Biblia hebrea como la forma más íntima de conocimiento. El conocimiento de Dios es el que dirige toda su acción a favor de su pueblo, su pacto y su relación. Debido a que los creyentes son más establecidos por la palabra de Dios, son conocidos también por Dios. Sin embargo, el malo perecerá. A la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la vida eterna, este versículo apunta al juicio eterno. Hay muchas formas de meditar en la palabra de Dios. Considere elegir una manera de envolverse bíblicamente. Los cristianos meditan en la palabra elevada de las Escrituras, en oración y entonando los salmos como cántico. Comprométase usted, como grupo o como individuo, a elegir una de esas prácticas durante esta semana. El Salmo 119 es un poema acróstico que utiliza el alfabeto hebreo. Este es el más largo de los salmos. Este salmo ensalza la grandeza de la instrucción de Dios para su pueblo. A pesar del hecho de que el Salmo 119 comienza como un salmo de sabiduría con una bendición, que viene siendo los versículos 1 y 2, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¡Qué bendición es esa palabra! Y también dice el verso 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Fíjese, con todo el corazón le buscan. Observamos inmediatamente que este contiene dos bendiciones en lugar de una. Esto es algo muy único en los salmos. El que es bendecido se encarga de mantener puro nuestro corazón y nuestra conducta en línea con el corazón. No es suficiente hacer lo que es correcto ante los ojos del Señor. Es por eso que la integridad de la persona también es importante. Esto significa que la persona bendecida vive su vida ante el Señor continuamente. Los bienaventurados viven ante el Señor caminando de acuerdo con su palabra, con sus instrucciones y cumpliendo sus normas. La palabra dirige a los creyentes a no hacer iniquidad, siendo que el término iniquidad, otra palabra para pecado, la manera en que no hacen iniquidad es caminando en sus caminos. ¿Los caminos de quién? Los caminos de Dios. Caminar se refiere a nuestra forma
de vida, nuestro estilo de vida. Seguir los caminos de Dios significa seguir el ejemplo de Dios, la manera en que Él se conduce a sí mismo. ¿Cómo hemos de llegar a conocer los caminos de Dios? La palabra nos ayuda a conocer sus caminos, ya que Dios se ha revelado en las Escrituras. El salmista aclara esto en el versículo 4 al decir: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios ha dado a conocer a sus seguidores que es lo que se requiere para que puedan caminar delante de Él con integridad. Mira cómo dice el verso 5: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El versículo 5 incluye una oración a Dios pidiéndole ayuda para ser obediente en guardar sus estatutos. El salmista sabe muy bien que es propenso al pecado. Por sí mismo, él carece de la fuerza necesaria para permanecer comprometido con Dios y su palabra. Es por esa razón que ora pidiendo la capacidad para cumplir la ley, responder a los mandamientos y caminar en sus caminos. Es por eso que ahora el verso 6 nos dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El verso 7 nos dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y el verso 8: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el verso 9: con guardar su palabra. Y el verso 10 nos dice: con todo mi corazón te he buscado, no me deje desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Encontramos un paralelismo en el Salmo 119, versos 6 y 7. En las frases cuando aprendiere. Atender es considerar o estimar. Cuando profundizamos en la palabra, honrándola y honrando los mandamientos, no sentimos ni vergüenza ni deshonra. Cuando internalizamos la palabra, esta se hace real en nuestras vidas. Es entonces que obra la palabra de Dios en nuestros corazones para cambiarnos y la manera en la que vivimos y también le adoramos. La palabra está dirigida a la vida interior. Sin esta profunda interacción, podemos en realidad atender la palabra y aprender de ella. En la segunda estrofa, el salmista explica este tema más a fondo, mostrando el aprecio que se siente por la palabra, cómo medita en ella y cómo alienta su vida con ella. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. El verso 15. Una vez más se usa el término meditación. Puede ser importante resaltar el hecho de que la meditación está claramente relacionado con la memorización. La memorización puede ser una clave, especialmente para aquellos que piensan que cualquier forma de meditación significa una pérdida de control. No hay indicación de eso en las Escrituras. Los creyentes se mantienen conectados con la palabra de Dios, considerándola en oración, y también podemos memorizarla. Podemos prepararnos llevando a cabo investigaciones bíblicas sobre un pasaje. Las herramientas de estudio nos ayudan a que la palabra cobre vida cuando uno toma el tiempo para contemplarla. Una vez más, este tipo de interacción con la palabra es formativa para nuestra fe y nos da la fortaleza para vencer la tentación. Ahora,
hablemos acerca de que la palabra de Dios nos informa. Hay varios lugares en el Salmo 119, verso 97 al 104, donde se hace referencia a adquirir inteligencia de la palabra de Dios. El primero ocurre en los versículos 98 y 99. 98 nos dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y el verso 99 nos dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Aquellos que obedecen la palabra de Dios se vuelven más sabios que sus enemigos y sus maestros. Los creyentes vencen a sus enemigos al conocer y aplicar los principios de la palabra de Dios. Ellos vencen sus enemigos debido a que guardan de continuos los mandamientos de Dios. Siempre no es un verbo, sino un sustantivo que a menudo se traduce como eterno. Los cristianos tienen una relación eterna con la palabra de Dios. Bíblicamente hablando, la sabiduría no es otra cosa que conocer el camino de Dios y vivir de acuerdo con él. Es comprensible que el salmista sea más sabio que sus enemigos, que se oponen a la palabra de Dios. Pero, ¿qué hay de sus maestros? La segunda línea del versículo 99 nos provee una idea acerca cómo responder a esta pregunta. Allí encontramos la manera en la que el salmista ha comenzado a meditar en los testimonios de Dios. Quizás sus maestros tuvieran conocimiento y comprendieran, pero fallaron en aplicar la palabra de Dios en sus vidas. De ser este el caso, entonces podemos comprender cómo el alumno termina siendo más sabio que el maestro. En el versículo 100 nos dice claramente que podemos ver cómo se hace referencia a una vez más aumentar en sabiduría. Porque nos dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. A pesar de que para el estudiante fuera sorprendente ser más sabio que su maestro, la idea de que el salmista tiene una mayor sabiduría que la de los antiguos, quienes eran sus antepasados, es mucho más sorprendente. Los hebreos mostraban con presteza que sus antepasados eran pilares de la sabiduría. Las palabras del salmista apenas parecerían adecuadas si se estuviera haciendo referencia a Job o a Moisés. Sin embargo, sí él enfatiza una vez más guardar la palabra de Dios, viviendo de acuerdo con ella, como lo sugiere la segunda línea del versículo 100. Entonces, ciertamente es más sabio que el miembro más experimentado de la familia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. La última ocasión tiene lugar en el versículo 104, que comienza diciendo: he adquirido inteligencia. Lo que significa que alguien está demostrando ser discernidor, atento y diligente. He aborrecido es una acción que ya ha ocurrido. Al buscar una mayor comprensión de la palabra, los creyentes llegan a punto en que sus caminos antiguos son vistos como desvíos engañosos, como una pérdida de tiempo o como ejercicios inútiles. Debido a esta razón, aborrecen a cualquier persona que les impida lo que Dios tiene para ellos. Y es por eso que nos tenemos que nosotros llenar de la pasión por la palabra del Señor.
Mira cómo lo dice el verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. En el Salmo 119, verso 97, el salmista declara su amor por la ley de Dios. Mientras que los modernos tienden a pensar en las leyes como aquellas cosas que le prohíben pasar por un buen rato, el salmista siente pasión por la ley de Dios. Él se dedica a ello. Tanto es así que su meditación es todo el día en su palabra. Obviamente, el salmista está haciendo uso de la hipérbole para expresar cuánta de su atención está dirigida a la instrucción de Dios. Esto, sin embargo, no debería limitar el impacto de su declaración. Él verdaderamente ama la instrucción de Dios. En la misma forma en la cual comenzó esta estrofa del Salmo, llega ahora a su fin con otra declaración acerca de la gran valía de las palabras de Dios. Cuando nos dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Sin embargo, esta solo sigue siendo dulce para quien se ha entregado a seguir sus preceptos. Al mantenerse alejado del pecado, uno puede disfrutar de la imaginable dulzura de las Escrituras. Y es por eso que yo te quiero motivar hoy a que te enamore de la palabra del Señor. Y acuérdese que estamos continuando toda la semana enseñando por qué la palabra del Señor es importante para nosotros. ¿Por qué todos necesitamos la Biblia? Gracias por estar con nosotros y espero que usted se motive en esta semana a estudiar la palabra, meditar en ella, reflexionar y permita que te llene de pasión para servirle. Dios te bendiga. Gracias, Pastor Otolaza, por esta lección tan bella. Esperamos que esta palabra te haya hablado. Y es que la palabra de Dios transforma y edifica e instruye nuestras vidas y nos ayuda a vivir una vida consagrada a Dios. Te invitamos a que te sigas conectando con nosotros los miércoles a las 7:30 y los domingos a las 10:30 de la mañana. Nos estamos reuniendo siguiendo todas las indicaciones del CDC, así que ven y adora junto con nosotros. Y si estás necesitado de alimentos, siéntase libre de visitar nuestra despensa de alimentos todos los jueves de 12 a 2. Dios les siga bendiciendo y nos vemos pronto. Dios te bendiga.